O ya saltaron de exploración física y vemos tomografía. No, doctor. Esto No. lo vamos a retomar en algún otro momento, ¿eh? O sea, solo Está que a bien. veces, ¿eh? Si quieren vemos tomografía mejor, así están un poco más, ¿cómo se llama? Más, descansados y vemos, y vemos, un poquito de cosas diferentes, ¿sale? Ok, doctor. Ok, bien, vamos a ver tomografía de cráneo y tomografía solo en traumatismo craneoencefálico. Esto es muy importante. ¿Por qué en trauma? Sí ve en la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok. La tomografía de cráneo es el principal estudio que nosotros tenemos para diagnosticar enfermedades intracraneales. ¿Por qué es el principal estudio? Porque es el estudio más económico, más accesible y con mayor cantidad de resolución. Prácticamente el 90% de las enfermedades de origen intracraneal tendríamos aquí una evidencia en el estudio tomográfico. Sin embargo, por ejemplo, hay enfermedades que no se verían en la tomografía de cráneo, como por ejemplo esclerosis múltiple, Disculpe, doctor. ¿Mande? Disculpe, no sé si soy yo, pero no se ve como que su presentación. Se ve la de síndrome Sigue la cerebral. misma. Ajá. Ah, ok. Entonces, a ver, vamos a ver. Sí, por favor. ¿Qué debo? Esto. Ahí ya. Ya, Sí, ahora sí. doctor. Ahora sí. Ya. Ahora sí ya se ve. Entonces, la tomografía de cráneo, casi el 90% de las enfermedades, excepto enfermedades desmielinizantes, podrían no ser identificadas en el estudio de tomografía. El estudio de tomografía hoy es un estudio muy fácil de tomar y además hoy los laboratorios cuentan con la facilidad de que tú haces la tomografía, te mandan un link e inmediatamente tú puedes ver la tomografía en tu celular, en una computadora, vamos, no necesitas ni siquiera tener el estudio cerca para verlo. Por medio de la tecnología podrías ver a tus pacientes por vía de control remoto sin ningún problema. Bueno, entonces tenemos que la tomografía de cráneo, lo primero que se toma es un escanograma, que es esta imagen que está al lado izquierdo de la pantalla. Esto nos permite identificar de dónde a dónde van a ser los cortes. El estudio tomográfico se realiza con una limitación de cráneo específicamente que abarca la línea orbital, el canto meatal, el órbito canto meatal, el meato auditivo, y esta línea divide la cara, lo que es el macizo facial, del cráneo propiamente. Antiguamente, las tomografías se hacían a 0.5 milímetros en la fosa posterior y a partir del tentorio se hacían a 1 centímetro o a 10 milímetros los cortes. Hoy con los aparatos multicorte, pues realmente podemos hacer estudios tomográficos a milímetro, ¿no? Podríamos hacer estudios tomográficos de 1 milímetro cada corte y no tendríamos mayor inconveniente en hacerlos. Las unidades Honsfield de la tomografía nos van a identificar claramente estructuras muy específicas, por ejemplo, una tomografía normal. Cosas importantes antes de pasar a lo siguiente. Evidentemente, la parte de arriba será la parte frontal. La parte de este lado que estoy señalando, que es la izquierda de la pantalla, en realidad es la parte derecha del paciente y la parte izquierda será la parte izquierda del paciente. ¿Queda claro esta diferencia? Sí. O sea, este lado será la parte derecha del paciente y este lado será la parte izquierda del paciente y la parte posterior. Nosotros tenemos aquí claramente 3 diferentes densidades. Hipodenso, que es igual al aire, o oscuro, hiperdenso,
que es igual al hueso o sangre aguda, y una fase isodensa, que es como debiera verse el parénquima cerebral. Por lo tanto, la denominación hiperdenso, isodenso o hipodenso va en relación a verse al parénquima cerebral. La isodensidad se refiere a que deberá verse de un color gris. Ajá. La hiperdensidad se refiere a que se verá en una fase de color blanca, como el hueso. Y lo hipodenso tendrá que ser el aire o líquido cefalorraquídeo. Esto es muy claro porque ese es nuestro lenguaje que vamos a utilizar en esta parte. Entonces nosotros tenemos aquí que la tomografía de cráneo tiene 3 fases. Fase simple, fase contrastada y una ventana para hueso. La fase simple pues sirve para ver solo el parénquima cerebral sin mayor necesidad, y la fase contrastada nos permite ver a nosotros las estructuras arteriales que tenemos aquí en nuestro cerebro. A ver, déjame buscar otra presentación. Dame un segundo. Y entonces nuestros cortes, aquí sí se ve, ¿verdad? Sí, Doc. Cambiamos una presentación de fondo oscuro. Sí, doctor. Ok, bueno, entonces nosotros hemos visto que debemos tener un amplio conocimiento de la anatomía. Como ven, una tomografía de cráneo simple, tenemos varias etapas. La fase de la fosa posterior no es un estudio que sirva plenamente para ver fosa posterior, el agujero magno. Este tipo de cosas no es lo más claro que nos permite ver la tomografía, pero sin embargo nos permite identificar algunas cosas como la médula oblongada, el bulbo raquídeo o el tronco encefálico. Esto está rodeado por el arco anterior de C1, el agujero magno, el hueso occipital y el cerebelo. ¿De acuerdo? Estos son los senos maxilares. Si nosotros somos acuciosos, en este seno maxilar del lado derecho, logramos identificar un par de densidades. Esta hipodensidad y esto que es ligeramente isodenso. No es tan parecido al parénquima cerebral, pero sí tiene un cambio de coloración. Eso es lo que nosotros estamos... Imagina, nosotros tenemos que estas son las diferencias que tenemos que aprender a identificar en una tomografía de cráneo simple. El siguiente corte, pues aparecería a nivel del puente, del peñasco del temporal, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que tomar una referencia anatómica para identificar en qué sitio estamos. Los cornetes maxilares, el hueso del temporal, el peñasco, el puente, la protuberancia, el cerebelo, el lóbulo occipital. Esto que vemos aquí ligeramente hiperdenso, se refiere a el tentorio, y aquí vemos el seno sigmoideo de los dos lados. Entonces, aquí vemos la arteria basilar, y el lóbulo temporal. Tenemos que ser claros en las estructuras cerebrales que vamos a identificar. El lóbulo temporal, el puente, cerebelo. Aquí empieza a aparecer el lóbulo occipital y este es parte del lóbulo temporal. La arteria basilar. Nosotros vamos viendo las estructuras. Yo quiero que aquí se familiaricen. Isodenso, hiperdenso e hipodenso. Esto nos van a dar
los cambios estructurales. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es el seno cavernoso. Ajá. El diencéfalo, la glándula hipófisis, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el cerebelo y el puente. Como vemos, sí es posible identificar anatómicamente cada una de las estructuras en la tomografía. Por ejemplo, este es el globo ocular, este sería el recto interno, este sería el recto externo, y aquí se vislumbra el nervio óptico. Aquí pasaría el nervio óptico. Mira, aquí empieza a verse la punta del nervio óptico. ¿Sí la vemos? El recto interno, el recto externo, ajá, la pared lateral de la órbita, el hueso temporal, ajá, las clinoides de la silla turca, las clinoides posteriores y las clinoides anteriores. Aquí vemos, pues, igual, tenemos que identificar cómo se va viendo. Vemos cómo en cortes altos todavía alcanzamos a ver la punta del cerebelo, el occipital y el lóbulo temporal. Nosotros vamos a empezar a ver el lóbulo frontal, las celdillas etmoidales, ajá, el lóbulo de la ínsula, el lóbulo temporal, el puente, el lóbulo occipital. Esto es muy importante. Esta es una resonancia, es una tomografía en fase contrastada. Vemos aquí cómo se empiezan a vislumbrar estructuras vasculares, como es la arteria cerebral media, la arteria cerebral media, la arteria basilar, arteria cerebral media del otro lado. Aquí discurriría la arteria cerebral posterior. Ajá, mira, aquí se ve la arteria cerebral posterior. Ajá. Aquí si nosotros somos pacientes, podríamos identificar todas las estructuras vasculares. Esto es la arteria cerebral anterior, esto brillante, esto hiperdenso que vemos aquí, la arteria cerebral media derecha, la arteria cerebral media izquierda, la arteria cerebral posterior, ajá, la arteria basilar, la punta de la basilar, ajá, y vemos por aquí el mesencéfalo. ¿Se acuerdan qué nervio nace aquí? Aquí nace el tercer par craneal, ¿se acuerdan? Y entonces esta es la cerebral posterior y esta es la quinta temporal del lóbulo temporal. Cuando nosotros hablamos de la hernia del uncus, aquí está el daño. Esta parte del lóbulo temporal se hernía, comprime la arteria cerebral posterior, comprime el pedúnculo mesencefálico y comprime el núcleo del tercer par craneal, que además sale aquí el tercer par craneal. Esto daría síntomas como síndrome de neurona motora superior, un tercer par craneal ipsilateral, y esto es lo que preocupa, ¿no? El paso de la arteria cerebral posterior. Y vemos aquí claramente alteraciones, por ejemplo, del lóbulo, bueno, cambios y estructuras normales como el lóbulo frontal. Vemos aquí el lóbulo frontal, los núcleos de la base, que son muy importantes para identificar hemorragias, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Hay calcificaciones normales en el cerebro, que básicamente, por ejemplo, es los plexos coroides, la hoz cerebral, y algunas calcificaciones, sobre todo en la hoz del cerebro, que podremos ir viendo hiperdensas dentro de la tomografía sin necesidad de ser patológicas. Ajá. Pues bueno, y este es un corte superior a nivel del tercer ventrículo, el asta frontal de los ventrículos, el tercer ventrículo, el atrio ventricular, ajá. Ventrículos laterales. Este paciente tiene un cavum septum pelúcido, que es la división un poco, una variante anatómica entre los ventrículos laterales, el atrio, esto que viene siendo el diencéfalo, los ganglios de la base, el lóbulo temporal. ¿Sí? Y bueno, hacia arriba, pues, prácticamente acabaremos viendo el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y los núcleos de la base junto con algunas estructuras encefálicas. Hay que tener en cuenta esto que son los ventrículos laterales, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, y eso es lo que termina siendo una tomografía de cráneo normal. Ajá. Y esto es la fase contrastada. Básicamente, si yo pudiera estarles preguntando, si no hagan ustedes el ejercicio mental, esto que vemos aquí es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el cerebelo, el mesencéfalo, la arteria cerebral, la arteria basilar, ajá,
Eso, así tienen que identificar ustedes cada parte de las estructuras cerebrales. Aquí está dibujado perfectamente el polígono de Willis, que es la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, las comunicantes posteriores, la arteria cerebral posterior, ajá, y las comunicantes anteriores. Ajá. Esto es muy claro cómo es el polígono de Willis, rodea al mesencéfalo sin mayor empacho. Esta es la glándula pineal que refuerza de forma muy importante en los estudios tomográficos. Las cisuras, ajá, la hoz del cerebro. Bueno, hasta aquí supongo que no hay dudas. No, doc. Doctor. Ok. Las lesiones traumáticas se dividen, las lesiones traumáticas craneales se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que son directamente condicionadas por el intercambio de energía, es decir, la ruptura de alguna estructura, por ejemplo, el hueso, eso condicionaría una fractura, los hematomas, ya sea en cualquier parte del cerebro, o extracraneales, lesiones extraaxiales. Axial se refiere adentro del parénquima cerebral, y lesiones intraaxiales, que están dentro del parénquima cerebral, extraaxiales que están fuera del parénquima cerebral. Lesiones secundarias son aquellas que se van a propiciar por la presencia de esto. Es decir, si por ejemplo yo tengo un hematoma epidural, va a producir que alguna estructura intracraneal se desplace hacia la línea media y esto pueda conducir hernias. Si esto comprime un vaso, va a producir primero una isquemia, luego infarto, luego edema cerebral y lesiones por hipoxia. Entonces queda claro que las lesiones primarias son aquellas que son solo por el intercambio de energía entre el cerebro o nuestro cuerpo y una cosa externa, ¿no? Podría ser una pared, una bomba. Por ejemplo, si un rayo explota muy cerca de nosotros, pero no nos quemamos, la sola onda expansiva que provoca un rayo podría generar un trauma craneal, ajá, y podría tener cualquiera de estas lesiones primarias. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí un tipo de lesión primaria, un escalpe. Vemos cómo el cuero cabelludo está totalmente separado. Nosotros logramos identificar varias estructuras, en la piel, el cuero cabelludo, la galia, la aponeurosis, la fascia, la grasa, incluso vemos un poco de músculo. Esto es un scalp, es decir, una lesión completa del cuero cabelludo. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí cosas tan serias como una fractura. Esto es una ventana para hueso, donde vemos la fractura, ajá, vemos una estructura, una disociación, una estructura separada, ajá, y aquí vemos una fractura, una sutura, una diástasis de la sutura, y aquí vemos otra fractura lineal. Por lo tanto, debemos conocer los sitios de sutura que podrían estar diastasadas y ser una diástasis de fractura y no necesariamente ser una sutura de manera normal. Por ejemplo, aquí vemos otra lesión. Esto es una fractura hundimiento. Vemos aquí cómo el borde externo de la tabla del hueso rebasa el borde interno del hueso. Esto es una fractura hundimiento y se llama hundimiento por esto mismo, porque está hundida, porque está metida en el parénquima cerebral. Ajá. Si nosotros somos acuciosos, esto es una fractura donde los bordes, el borde externo de la tabla del hueso rebasa el borde interno de la tabla y eso quiere decir que es hundida. Esa es la definición. Ajá. A cambio, esto es una diástasis de la fractura. Vemos que realmente la sutura está apenas separada, no hay un hundimiento. Entonces ya con esto nos hacemos pues a la idea que existen cuando menos dos tipos de fracturas, las hundidas y las lineales. Ajá. Vamos a analizar esta tomografía. La tomografía de hueso, la tomografía de cráneo en fase para ventana para hueso, también nos ofrece ver la piel y el tejido subgaleal. Ajá. Vemos, por ejemplo, que aquí tiene dos grandes protuberancias, que habitualmente esto no existe. Esto, pues, el paciente recibió el golpe aquí
y seguramente tiene hematomas subgaleales. ¿Qué es un hematoma subgaleal? Que está entre la galia y el hueso. Ajá. Es decir, está extracraneal, no está dentro del hueso, dentro del cráneo, está en los tejidos blandos del cráneo. Y esto es lo que hace un hematoma subgaleal. Mira, nosotros observamos que lo gris es el hueso, ajá. Lo blanco es el hueso, lo gris es el cerebro. Si somos acuciosos, aquí logran ver una imagen ligeramente hiperdensa, ajá, pero ese está por dentro del hueso. Esto no es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Lo que vamos a ver en esta diapositiva es esto, una gran colección de sangre hiperdensa entre la galia y el hueso. Esto es un hematoma subgaleal. Esto no requiere tratamiento quirúrgico la gran mayoría de las veces. Ajá. Vemos el cerebro gris, que es isodenso, y esta imagen hiperdensa, que al ratito los vamos a detallar. Ok. Nosotros hablamos que el cráneo o la tomografía tendrá 3 densidades básicas: hipodenso, isodenso e hiperdenso. Ajá. El hueso es hiperdenso. Nosotros vemos, por ejemplo, que este paciente siempre debemos llevar un orden para ver una tomografía. Y generalmente yo les aconsejo que sea de afuera hacia adentro. Aunque el orden aquí no importa, pero tendríamos, de esta forma verías estructuras realmente todas. No importa que pases primero la tomografía para ver el tejido subgaleal, luego la vuelvas a ver para ver la ventana para hueso, y luego la veas para ver parénquima, y luego la veas para ver la fase contrastada. No importa cuántas veces repases tu estudio tomográfico, tendrías que verlas la suficiente para identificar esto. Por ejemplo, nosotros vemos aquí una imagen hipodensa en el polo frontal del lado izquierdo. Y si nosotros somos acuciosos, de este lado hay una ligera imagen hiperdensa, laminar, que no podríamos definir qué forma tiene. Ajá. Y si seguimos viendo el borde, aquí hay otra imagen hipodensa en forma de una burbuja. Ajá. Esta es otra tomografía y nosotros vemos una gran imagen frontal derecha con hipodensa, con pequeñas manchas, burbujas plenamente. Esto es un neumoencéfalo. Ajá. Y se llama neumo porque es aire y encéfalo porque está dentro del cerebro. Entonces, esto es un neumoencéfalo. Cuando terminemos la clase, ustedes serían capaces de identificar todas las lesiones que tiene este paciente. Esta tomografía tiene múltiples lesiones que las iremos viendo cada una a su paso. Vamos a ver primero un hematoma subdural. Un hematoma subdural es una imagen, dependiendo de la evolución, en los hematomas subdurales se dividen en agudos, subagudos y crónicos. El hematoma subdural es una colección de sangre entre el parénquima cerebral y la dura madre. Ajá. Recordemos que existe el hueso, luego existe un espacio epidural, que es arriba de la dura, luego sigue la dura madre, y luego sigue el espacio subdural, y luego sigue el encéfalo. Es decir, un hematoma subdural, como su nombre lo dice, estará por debajo de la dura madre. Entonces, los hematomas subdurales tienen características como de no respetar suturas, es decir, podría rebasar las suturas sin ningún problema hacia todos los lados. Tienen forma de semiluna. Si ustedes ven aquí, esta es la forma que tiene. Sigue el borde del parénquima cerebral, desplaza estructura de la línea media y podrá haber hematomas subdurales pequeñitos o grandes. Ajá. ¿De acuerdo? En la fase aguda, los hematomas subdurales serán hiperdensos, quiere decir igual al hueso. Mira, este es un hematoma subdural agudo y crónico. ¿Existe esto? Sí, más bien se llaman hematomas subdurales crónicos con áreas de resangrado. Pero la finalidad de la diapositiva es que vean cómo el hematoma subdural parece una semiluna. Ajá. ¿Sí? Como una luna menguante. Ajá.
y atraviesa suturas. Aquí debería estar la sutura coronal y aquí debería estar la sutura parieto-occipital. Las cruza de una manera sin tener respeto, ¿no? Desplaza estructuras de la línea media. Ajá. Colapsa y comprime el parénquima cerebral. Mira el parénquima cerebral del lado derecho, cómo hay cisuras, surcos, y cómo del lado izquierdo no hay de este tipo de cosas. Este hematoma subdural es un hematoma que tiene dos diferentes densidades. Esta, que es ligeramente más brillante, es una densidad hiperdensa. Eso habla de que esta parte del hematoma es aguda y tiene una imagen hipodensa que habla de que está subaguda o crónica. En cambio, esta pues realmente es un hematoma subdural crónico. Pero aquí, si nosotros vemos, el hematoma subdural llega hasta acá. Tiene una fase aguda, una fase crónica y una fase subaguda. Es muy complicado hacer la diferencia entre el parénquima cerebral y el hematoma. Ajá. Esto es lo que es un hematoma subdural subagudo. No se ve tan claro como veíamos en los otros estudios. Ajá. De hecho, no se aprecia la diferencia entre un hematoma subdural subagudo y el parénquima cerebral. Eso debe tener claramente presente, porque si tu paciente llega, no puedo mover el brazo, no puedo mover la pierna, se queja de dolor de cabeza, y tú haces una tomografía, tienes que estar muy listo a que esto pudiera existir. Hay signos indirectos de un hematoma subdural subagudo, como es la compresión ventricular. Ajá. El ventrículo de este lado es más gordito que el de este lado. Ajá. Aquí vemos que no hay cisuras ni surcos, más bien aquí como que de repente se acaba el surco cerebral y no llega a la convexidad o no llega al hueso. Ajá. Esto es un hematoma subdural subagudo. Esto es muy difícil. Nosotros vemos pues que el hematoma del lado derecho vemos surcos y cisuras, pero del lado izquierdo no vemos surcas y cisuras porque es una lesión isodensa. Ajá. Es decir, es muy similar al parénquima cerebral. Pero sin embargo vemos que hay una desviación de la línea media, hay colapso ventricular, aquí el ventrículo no se ve porque todo el parénquima cerebral está desplazado y el otro está ligeramente más amplio. Ok, esto pues sobra. Dijimos que las características tomográficas de los hematomas subdurales son que están entre la dura madre y la aracnoides. Cruza suturas, pero no inserciones de la dura madre. Ajá, y tiene una forma de media luna. Permítame un segundo, no me tardo. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Nosotros vemos esta imagen, es totalmente diferente a lo que vimos hace rato. Los hematomas subdurales son en forma de semiluna. Este es un hematoma epidural y nosotros vemos que tiene una forma biconvexa. Mira, tiene una forma aquí y acá y la otra convexidad la hace el hueso. Ajá. Es como si estuviéramos viendo un balón de fútbol americano, como si estuviéramos viendo un vidrio de reloj. Ajá. Pero tiene otra característica, no cruza suturas. Mira, aquí están las suturas y ahí se queda. Es decir, no cruza la inserción de la dura madre. La dura madre se inserta en las suturas. Y despegarlo de ahí es muy difícil. Por eso el hematoma subdural, el hematoma epidural no cruza las suturas, porque está por arriba de la dura madre. También puede condicionar desplazamiento de la línea media, puede condicionar compresión ventricular, puede condicionar lo mismo que el hematoma subdural, pero las características esenciales es la forma de vidrio de reloj, balón de fútbol americano, o forma biconvexa, no cruza suturas, ¿sí?
Las suturas siempre están, siempre están limitadas, limitan el hematoma sutural. Y la otra cosa, casi siempre los hematomas epidurales son hiperdensos. Rara vez veremos un hematoma epidural subagudo o crónico. Eso prácticamente no existe. Pero sí puede existir agudo. Siempre es agudo. Y están asociados a fracturas. Ajá. Si nosotros vemos aquí, hay una fractura del lóbulo frontal y el lóbulo del hueso frontal con la unión del temporal. Mira, aquí pareciera que cruza suturas, pero en realidad son dos hematomas epidurales, ¿sí? Un hematoma epidural frontal y otro hematoma epidural parietal. Bueno, vemos un gran desplazamiento de la línea media, vemos aquí una hernia del uncus que comprime el mesencéfalo y comprime el pedúnculo cerebral, y vemos una dilatación del atrio ventricular del lado derecho. Ajá. Repito, una imagen en forma de semiluna, de balón, biconvexo, hiperdenso. Esto ya es algo mucho más claro, mucho más normal. Mira, no cruza la sutura. Aquí iría la sutura sagital y aquí iría la sutura parieto-occipital. Tiene forma biconvexa, y desplaza estructuras de la línea media. Esto es un hematoma epidural occipital del lado derecho. Aquí tenemos otro hematoma epidural. Igual, es un hematoma ligeramente pequeño, pero que es en forma de vidrio de reloj, biconvexo, que desplaza estructuras, comprime el mesencéfalo y desplaza estructuras de la línea media. Este es un corte más superior donde vemos exactamente lo mismo. Denme un segundo, por favor. Entonces estamos ahí claros que cuál es la diferencia entre un hematoma y un hematoma epidural, entre un hematoma subdural y un hematoma epidural. ¿Sí? Sí, doc. Ok. Esto evidentemente es un hematoma epidural, ¿no? Una imagen hiperdensa en forma de vidrio de reloj, balón de fútbol americano, no cruza suturas, desplaza y comprime estructuras del parénquima cerebral. Ajá, esto es un hematoma epidural. Mira cómo están los ventrículos colapsados. Y esto pues ya sobra, ¿no? Porque ya lo aprendimos, ya aprendimos que está entre el cráneo y la dura madre, cruza inserciones de la dura madre, pero no suturas, son forma de convexo y desplaza estructuras de la sustancia gris y blanca. Las condiciones hemorrágicas. Las dos anteriores que vimos son lesiones extraaxiales. ¿Qué quiere decir? Que no están dentro del parénquima cerebral. Esta lesión es una lesión intraaxial, es decir, esta sí compromete al parénquima cerebral. Y son pequeñas manchas, lesiones generalmente redondas, hiperdensas, que están cerca de las salientes óseas, muy cerca de las salientes óseas, porque ahí es donde se golpea el cerebro con las estructuras óseas y eso genera contusiones hemorrágicas. A lo mejor vean cómo aquí el paciente tiene una contusión frontal, tiene pequeñas contusiones frontales, son manchas redondas, hiperdensas, con un halo hipodenso que generalmente es el edema cerebral. Mira, esta aquí es una contusión frontal, una contusión temporal. Aquí recuerden, va el peñasco del lóbulo, del peñasco el temporal, y aquí genera una lesión hiperdensa con una pequeña lesión hipodensa alrededor. Esta es una hemorragia frontal, pegada al hueso,
con edema lesional, y esto es una contusión hemorrágica. Hasta ahorita vemos que las tres lesiones son totalmente diferentes, ¿verdad? No tenemos ninguna otra cosa que pensar en este sentido. Mira, aquí tiene una contusión, aire, pero está en una saliente ósea. Esto es una contusión hemorrágica y la presencia de aire evidente sugiere una fractura, tal vez del peñasco al temporal. Entonces es una contusión hemorrágica con neumoencéfalo. Vemos unas contusiones, pequeñas manchas puntiagudas aquí alrededor de los lóbulos frontales. Generalmente es porque estos traumas son por aceleración y desaceleración. Es decir, la fuerza, el golpe llega aquí, hace que el cerebro viaje o se mueva dentro del mismo parénquima cerebral, dentro del mismo cráneo, y el cerebro contunda en la región frontal. Más contusiones frontales. Y aquí empieza un concepto diferente, hemorragia subaracnoidea. Esto es el espacio subaracnoideo. Los surcos y cisuras llevan al espacio subaracnoideo, y cuando la sangre está de esta distribución, es una hemorragia subaracnoidea. Entonces tenemos, ya esto vuelve a sobrar. La localización siempre son lesiones que se encuentran cerca de las salientes óseas, muy frecuentemente en lóbulos temporales, en lóbulos frontales, aunque están muy, muy cerquitas del hueso. Imágenes en parche de lesiones hipo a hiperdensidades mal definidas. Y esto es daño axonal difuso. Esto es muy difícil de diagnosticarlo en una tomografía. Generalmente, ¿cómo se diagnostica el daño axonal difuso? El estado clínico no corresponde a lo que vemos en la tomografía. El paciente no despierta, no se mueve y no encontramos ninguna alteración que explique esto. Estas pequeñas manchas hiperdensas. Mira, no es lo mismo esta condición hemorrágica que vimos hace rato a lo que vemos ahora. Están profundas, no están cerca de salientes óseas, son ligeramente hiperdensas. Esto es daño axonal difuso. Están en la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca. La hemorragia subaracnoidea, como dijimos, están en el espacio subaracnoideo. La hemorragia podría estar en los valles silvianos, en las cisternas perimesencefálicas, dentro de los ventrículos. Por ejemplo, esta es una hemorragia subaracnoidea que describe todo el espacio, todas las cisternas de la base. Mira, hemorragias en la parte posterior del mesencéfalo, en el valle silviano, interhemisféricas, en los surcos. Esto es una hemorragia subaracnoidea. Básicamente está localizada en el espacio subaracnoideo. ¿Sí? En el valle silviano, en el mesencéfalo, en las cisternas perimesencefálicas. Hemorragias intraventriculares, sangre dentro de los ventrículos. Y la sangre dentro de los ventrículos se va a ver hiperdensa, mira como esto. Todo esto es una hemorragia subaracnoidea intraventricular. Aquí ven un punto blanco diferente a la densidad que tiene la sangre. Esto es muy probablemente que se le haya puesto una válvula de elevación y eso es lo que hace que se vea diferente. Una hemorragia intraventricular solamente en el ventrículo lateral izquierdo, puede tener hemorragias en todos los sitios. Una hemorragia en ganglios de la base que se abre a los ventrículos podría condicionar hemorragia parenquimatosa. Es diferente ver una hemorragia hipertensiva, una hemorragia por secundaria de hipertensión, que generalmente es en ganglios de la base, a una hemorragia, a una condición hemorrágica, porque ese está alrededor de los huesos. Heridas por arma de fuego. Generalmente la principal cosa que veremos sería la esquirla metálica que atraviesa el hueso o que rompe el hueso. Esto es una herida por arma de fuego que no perforó cráneo, que no penetró a cráneo. A diferencia de esto, nosotros vemos un gran efecto Hounsfield, que es la refracción de los rayos por el metal. Vemos neumoencéfalo, vemos un trayecto que lleva el proyectil. Generalmente entró por aquí, aquí hay una fractura, hay edema cerebral, hay sangre, hay neumoencéfalo, hay un trayecto y hay edema y hay neumoencéfalo. Mira, esto por ejemplo, dependiendo del calibre, la bala puede ir quemando, ir contundiendo el cerebro y esto ser lesiones hemorrágicas secundarias a la herida por arma de fuego.
Esta es una lesión que entró por el frontal derecho y salió por el frontal izquierdo. Mira, ese es el trayecto. Y aquí deja las esquirlas metálicas. O metal, puedes encontrar metal, hueso, lo que vaya empujando el hueso a través de la bala, a través del cráneo. Más de lo mismo, hemorragias, hemorragia subacnoidea. Ajá. Las lesiones secundarias, pues hablamos de hernias, las primeras hernias que vamos a ver. Como generalmente nosotros vemos una tomografía de cráneo en cortes axiales, la primera que vamos a ver es la hernia del cíngulo, que es decir, la parte del cíngulo la parte frontal, atraviesa y comprime la arteria cerebral anterior. La hernia descendente de la quinta temporal, la hernia del uncus, una hernia transcalvaria. La hernia del uncus es importante porque comprime la arteria cerebral posterior. Una hernia temporal podría comprimir la arteria cerebral media. La hernia amigdalina, eso comprime básicamente el tallo cerebral. Una hernia descendente o ascendente del cerebelo. Infartos cerebrales. Mira, el infarto cerebral en una etapa pues ya bien establecida, vemos cómo es una lesión en forma de triángulo, o en forma de abanico con base a la con base hacia la línea media, es decir, el pico del triángulo está en la línea media y generalmente conserva un territorio. Aquí está muy claro, este territorio que está hipodenso del lado izquierdo es el territorio de la arteria cerebral anterior. Y aquí vemos conservado, mira, aquí hay un límite hacia la línea media. Este será el infarto de la arteria cerebral posterior. Esto que está respetado es el territorio de la arteria cerebral posterior. Y de aquí a más o menos aquí sería territorio de la arteria cerebral media. Entonces, aquí vemos cómo existen diferentes tipos de infartos secundarios. Este es un infarto de la arteria cerebral media. Mira cómo la parte anterior del cerebro está conservada y la parte posterior está conservada. Y está dañado con un vértice hacia la línea media, una gran amplitud, un infarto de la arteria cerebral media. Edema cerebral, mira cómo no se ven los surcos y fisuras, las cisternas de la base se borran. ¿Se acuerdan hace rato que aquí hasta podíamos ver cómo pasaban las arterias? Ahora aquí no, eso es edema cerebral. Evidentemente es un hematoma subgaleal, hemorragia subaracnoidea, un hematoma epidural, otro hematoma epidural, otro hematoma epidural, un hematoma subdural. ¿Sí ves la diferencia entre un hematoma epidural y un hematoma subdural? Fracturas asociada a un hematoma epidural y a una contusión hemorrágica. Esto es algo que realmente pues tenemos que ser muy listos, ¿no? La fractura generalmente está asociada a un hematoma epidural. La energía pasó de derecha a izquierda. El cerebro se mueve y se contunde contra el lóbulo temporal, contra el peñasco del temporal o contra el mismo hueso temporal y crea una contusión hemorrágica. Esto es cómo se sucede el trauma craneoencefálico. Contusiones hemorrágicas, hemorragia subaracnoidea, contusión hemorrágica, hemorragia abierta al ventrículo, infarto cerebral. ¿Sí? Normalmente, pues aquí ustedes tendrían que participar e irme diciendo qué es lo que ven en cada imagen. Ok. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Les quedó claro? ¿Ya podrían ver tomografía sin ningún problema? Yo sí tengo una duda, Doc. ¿Bárbara? Sí, Dime. igual y no es tanto de la tomografía, pero me interesaría saber cuál es la diferencia de tiempo en que se puede considerar o que es crónico o subaguda en un hematoma subdural. Mira, O sea, en base al tiempo, por ejemplo, el hematoma subdural agudo, el trauma craneoencefálico agudo es en los primeros 10 días.
Después de 10 días es un trauma craneoencefálico no reciente. Pero eso no tiene nada que ver con los hallazgos tomográficos. Ajá. Tú podrías tener un trauma craneoencefálico agudo y evidentemente podrías tener lesiones hipodensas o isodensas. ¿Qué se refiere? Los pacientes viejitos o los jóvenes también podrían tener un hematoma subdural subagudo y no haber dado manifestaciones. Y la primera manifestación es que convulsiona o se cae. Y entonces tú podrías encontrar en la tomografía cambios hipodensos e hiperdensos y no necesariamente estar asociado al trauma. Los cambios tomográficos se suceden. Las primeras horas es agudo y generalmente lo encontrarás hiperdenso. Ajá. Después de la segunda, tercera semana podrías encontrarlo isodenso. Ajá. Y después de la cuarta semana podrías encontrarlo hipodenso. Aunque esto no es como un así tajante, Bárbara. Ok, gracias, Doc. ¿Alguien más? Disculpe, Doc, referente a la pregunta anterior, ¿existe algún parámetro físico o químico que pueda condicionar el por qué en el hematoma subdural se pueda ver estos cambios tan drásticos en un episodio agudo y en uno crónico? Claro, la diferencia de coloración, por así llamarlo, pero en realidad estaría mejor dicho, la diferencia de densidades tomográficas están dadas porque llegan los rayos X y cada estructura tiene una capacidad de absorber el rayo. Ajá. Eso hace que, por ejemplo, el parénquima cerebral pueda absorberlo y verse color gris, cuando el cerebro, el hueso no los absorbe y por eso se ve color blanco, y el aire pues los deja pasar todos, ¿no? Y por eso se ve hipodenso. ¿Qué tiene la sangre que hace que se vea diferente? Hemoglobina. Conforme la hemoglobina se va presentando, entre más agudas sean los grupos EMS, más hiperdenso se verá. Entre más crónicos sean los grupos EMS de hemoglobina, más isodenso o hipodenso se verá. Es decir, si tú pones un vaso de agua, que a eso se va a transformar la sangre, degradar en la sangre, pues va a pasar el rayo X como si nada y se verá muy semejante al aire. Básicamente la respuesta son los grupos EMS, la hemoglobina. Gracias, Doc. ¿Algo más? No, doctor, disculpe, entonces, creo que para poder decir que es hiperdenso, hipodenso, isodenso, hay como una escala, ¿no? Para saberlo. Pero ya en la tomografía podría decirse que se puede decir como que podemos tomar como referencia el parénquima cerebral para decir que es hiperdenso o hipodenso. Claro, y eso lo expliqué al principio. La isodensidad se refiere a que las estructuras que tú vayas a ver son igual que el parénquima cerebral normal. ¿Ah? Hiperdensidad se refiere a que tiene más densidad que el parénquima cerebral. Hipodensidad se refiere que es menos denso que el parénquima cerebral. Todo está en relación al parénquima cerebral. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer, creo que no. Creo que no, doctor. Nada, todos bien. Hoy sí, hoy faltaron dos. ¿De qué grupo faltaron? Creo que el equipo creo que está completo. ¿De tu grupo está completo? ¿Quién es del grupo del doctor Alexander? Sí. Ok, ¿y de nuestro grupo, doctora? Solo falta uno, doctor, porque me comentó que tenía problemas con su conexión. Ok, bueno, mañana vamos a ver síndromes cerebelosos. Es importante que los estudien, que estudien anatomía del cerebro y fisiología del cerebelo. Ajá. Necesito que tengan bien dominado la anatomía. Dividir el cerebelo en lóbulo cerebral, lóbulo cerebeloso derecho, izquierdo, en vermicerebeloso, ajá, que es el arquicerebelo, que es el neocerebelo, que es el paleocerebelo, y qué cosas se van a explorar en el cerebelo. ¿De acuerdo?
porque eso nos va a dar a nosotros una pauta de que lo veamos súper rápido. A ver, necesito un voluntario para una historia clínica para, hoy es miércoles, para el viernes. ¿Quién dijo yo? ¿Lo escojo yo? Bueno, como están todos muy cooperativos, lo voy a escoger yo. A ver. Diana Castillo Luna, ¿de qué grupo es, Diana? Del doctor Alexander. Bueno, pues ni modo, te tocó, ¿no? Una historia clínica, de preferencia que tenga afección neurológica. Si quieres sacarla de internet, si quieres sacarla de algún lado, sácala. Sé que es difícil que encontrar casos, pero sí necesito una buena exploración neurológica. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad, Diana? Sí, doc. ¿Nadie más tiene dudas? Por el momento no, doctor. No, doctor. por el Bueno, momento. entonces nos vemos mañana igual, más o menos alrededor de la 1 de la tarde. Ajá. Sí, doctor. Bueno.